bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestro podcast. Hoy estamos aquí, pues, tres grandes personas. Hola. Empezando por mi socio Freddy Estrada y otro amigo que ahorita Freddy va a presentar. Pues yo soy Freddy Estrada, junto con Ana Ballinas, desde el 2014 dirigimos Serendipity y hemos hecho como un trabajo en línea en toda la República Mexicana, en algunos países de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa. Y bueno, estamos iniciando con este proyecto y quiero darle la bienvenida y agradecerle mucho que esté con nosotros. Él es el maestro Luis Enrique García. Hola. Él es licenciado en psicología, tiene una maestría en ciencias sociales y desarrollo rural. También tiene una maestría en psicoterapia gestal por el Instituto de Claudio Naranjo y es docente a nivel licenciatura y titular de un diplomado aquí en Serendipity. Así es. Hola, mucho gusto. Bienvenido y gracias. Con ustedes, tenía mucho tiempo. Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema nuevo, además yo creo que en el campo de la psicoterapia, que es el enfoque de género, ¿no? Y Kika, a mí me gustaría preguntarte primero, pues, ¿qué es el enfoque de género? ¿No? Yo me declaro una neófita en el tema, Okay. ¿no? Y me parece súper interesante, creo que además es un tema en el que todos tendríamos que estar informados, ¿no? Sí, bueno, pues para resumir, el género son todas estas formas o los modos de convivencia que hemos ido aprendiendo desde que estamos muy chiquitites para relacionarnos con otras personas, ¿no? Dentro de la academia se toma como todos estos roles, todas estas formas de pensar, todas estas imposiciones en muchas ocasiones que tienen la finalidad de separarnos en hombres y mujeres y en muchas ocasiones está relacionado con el sexo de nacimiento. ¿A qué estamos hablando con sexo? Pues con todas estas características biológicas, anatómicas, hormonales, genéticas, etc., que nos definen como machos o hembras, o bueno, así nos han dicho que solo hay machos y solo hay hembras, ¿no? Pero por ejemplo, yo trabajo mucho con población LGBTQI+, ¿no? Entonces, hay muchísimas otras formas de vivirse como cuerpo, de vivirse como persona, más allá de ser hombre y ser mujer, ¿no? Entonces, el género en general, por así decirlo, es una forma de categorizar o de organizar a la sociedad para distribuir en muchos sentidos cómo nos relacionamos. Esto va, por ejemplo, desde el trabajo hasta la forma en la que nos vestimos, la forma en la que nos relacionamos amatoriamente también y este tipo de cosas. Por ejemplo, o sea, el género se expresa en los colores que nos ponemos, en el tipo de ropa que nos ponemos, en los trabajos que hacemos y cómo se va distribuyendo todo esto, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en nuestras sociedades se naturaliza que las niñas desde chiquitas se le perfore la oreja, ¿no? Y yo nunca he visto que a los niños chiquitos se les perfore la oreja, lo cual yo creo en particular que es una forma de mutilación corporal, porque no le estás preguntando, no, pero de grande, ok, va, ¿no? Ya me hago todos los hoyos que yo quiera. Exacto, no, lo cierto es que no te preguntan si te va a gustar tener un arete en Así el futuro, ¿no? Creo que es una influencia. Entonces, sí, exacto, el género en muchas ocasiones es impuesto, como les digo, ¿no? Y entiendo, Kika, ahorita que decías de lo cultural y todo, entiendo que es, o sea, no sé si estoy redundando, pero social, porque pienso ahorita que dices, ¿no? O sea, si fuéramos hace 40 años o 60 años, una mujer, por ejemplo, nunca fuera ingeniero, ¿no? Ajá. O si vemos los comerciales de los años 40, los comerciales eran así de horrible. La lavadora, ¿no? La escoba, la aspiradora, cuando salió la aspiradora. Y una mujer feliz. Y una mujer, bonita, feliz, arregladísima, sí, pero feliz, ¿no? Sí. Y cuando la mujer empieza como a querer estudiar, pues eso tiene que ver con el género, ¿no? Claro que sí. De hecho, incluso, por ejemplo, ¿has visto tú infomerciales recientemente? O bueno, de hace unos 10, 20 años. Era muy interesante como, por ejemplo, si estaban vendiendo una caja de herramientas, ponían a una mujer con el destornillador, así como no te dicen, no es tan fácil como para que una mujer lo use, ¿no? Claro. Pero sí la imagen te están vendiendo de que cualquier persona podría hacerlo. O incluso también cuando se venden cosas de limpieza, en los infomerciales ponen a un hombre limpiando algo con un trapeador que lo absorbe todo, ¿no? Entonces es como tan maravilloso que cualquier hombre con 3 neuronas, ¿no? Puede levantar esto usando nuestro producto. Pero casi no ponen hombres, casi siempre es una mujer. Exactamente, cuando También tiene... eso es como... Sí. Es como a las mujeres nos toca
el aseo, el cuidado, el atender gente. Y el hombre es rudo, carro, exactamente. No sé, bicicleta. Exactamente. montaña. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres albañilas conoces? Ajá, exacto. A mí me acaba de llamar la atención que un primo que es ingeniero civil subió una publicación de Facebook de una señora que pues pinta casas, ¿no? Y muchas mujeres comentaron esa publicación diciendo así de, ay, qué rudo, ¿no? O qué trabajo tan difícil. O a mí me ha ¿verdad? pasado, ¿no? Que aquí afuera del consultorio hay un sitio de taxis, entonces luego voy a hacerme y me subo y hay una chofer. Y entonces digo, ay, qué padre. Y te Ajá. sorprende, Además, yo que soy mujer, Ajá. me siento súper segura que soy una mujer. Sí, o sea, digo, ay, también. qué padre que es muy... Pero eso no lo veías. No, porque precisamente Exacto, no lo lo que ves te tan digo, aquí tendríamos que explicar algo. El género se da mucho, tanto en lo macrosocial como en lo mesosocial. Macrosocial podemos pensar política, cultura, economía, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en la economía hay una distribución sexual del trabajo, donde las mujeres casi siempre se les mete a cuestiones de cuidados. Sí. Y a los hombres casi siempre es más de producción cultural, Poder. de poder, ¿no? Entonces los Exacto. hombres casi siempre los ves más en la política, como ingenieros, como lo que decías, como para mantener la casa, ¿no? Y las mujeres si trabajan, ¿a qué se dedican más? O cómo el género nos ha ubicado en ese sentido. Maestras, enfermeras. Maestra, enfermera, cuidado de niños, niñera, limpieza de la casa, psicólogas Sí. incluso. No, es que de verdad. Sí, pues Pues en nuestra generación éramos ajá. 3, 4 y 20, Son 3, 4 mujeres, hombres sí. y inmediatamente, pues uno sí es homosexual, ¿no? Pero de repente si hay un hombre estudiando psicología, es que es puto, ¿no? Y precisamente el género Pues raro. también sirve para categorizar a los hombres mismos como si son muy hombres o si son como... ay, Claro, y si ¿no? vas a Como se ingeniería les dobla. civil, o sea, de un grupo de 30, Es todo lo 29 Hay son 3 hombres y mujeres. hay una mujer. Ajá, y la mujer continuamente es acosada porque todos los demás Claro. son O de hombres. plano comenta que la mujer es muy hombruna, ¿no? Oye, Ajá, o es machorra, o es... y a lo mejor te voy a regresar un poquito, pero de repente a los profesionales no nos queda tan claro qué es género, qué es sexo, Ujú. qué es orientación, ¿no? Muy Y diferente. qué es una preferencia. O sea, Claro. ¿nos podrías explicar? Claro, bueno, sexo como decíamos tiene más que ver con los cuerpos, o sea, como con lo material, con lo físico de toda esta construcción de género. Sí. Género tiene más que ver con las O sea, creencias. sexo es pene, vagina. Ajá, por así decirlo. Pero también tenemos que hablar de la gente intersexual, que pues no tiene a veces pene o vagina, o tiene ambos, o puede tener testículos y vagina, o puedes tener vagina pero no útero, o sea... Pero es en relación a lo biológico, al cuerpo. Así es, como a lo físico, a lo que se materializa en el cuerpo. El género es más bien algo ideológico y por eso es cultural, porque la cultura pues es la repetición de símbolos a lo largo de las generaciones. ¿Por qué decimos que no sé, por ejemplo, los parachicos aquí en Chiapas son algo tradicional, es algo cultural? Porque desde hace muchísimo tiempo esos símbolos se han pasado y ya ni siquiera a veces la gente lo piensa. O sea, el género es como más como lo que creemos. Ajá, y que en muchas ocasiones se naturaliza, como por ejemplo, llegamos a diciembre y ¿qué empezamos a hacer inmediatamente? Navidad, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? No lo sé, pero todo empieza a poner foquito, que el árbol, que el pavo, que no sé qué. Como el Día de Muertos en México. Exactamente, el altar. también, ¿no? Eso es algo introyectado. Es algo introyectado, es algo que, de lo cual en muchas ocasiones no somos conscientes y Eso. precisamente la perspectiva de género lo que hace es hacerte consciente de esto, ¿no? Como, oye, ¿te has dado cuenta que hay más psicólogas que psicólogos o que psicólogues haciendo terapia? Ese tipo de cuestiones tiene que ver mucho la perspectiva de género, ¿sale? ¿Qué es la identidad? La identidad es como yo, con base en estas creencias, con base en cómo yo fui criade o criado, criada, voy introyectando precisamente todo esto. Entonces, por ejemplo, de chiquito, si me dijeron que yo era niño, entonces, y me compraron carrito, me compraron muñequitos militares y que pistolita y todo ese rollo, voy haciendo parte de mí todos estos objetos y con eso voy construyendo una Bueno, yo que identidad soy mamá como Kiko, hombre. entiendo que cuando tienes un hijo, o sea, yo tengo un varón, Ujú. pues obviamente la primera ropa fue azul, la cobija fue Ajá, azul, ajá. el baby shower fue azul, ¿no? Incluso, por ejemplo, si le ponen no sé, me pongo a pensar ahorita, ¿no? Que nace tu bebé y tiene pene y tú dices que es niño, no sabemos si es niño, pero tú dices que es niño porque tiene pene. ¿No? Bueno, en realidad, sí, claro. Y entonces me pongo a pensar, bueno, en el hospital ya no tenían toallitas azules para envolver a tu bebé y le ponen una rosa, ¿no?
Y seguramente va a haber familias que van a decir, ¿por qué le ponen una rosa Sí. a mi hijo si es niño? Y es como, es un color. Pero y también, o sea, me refiero, un poco Ajá. iba a decir que también yo tengo una familia muy tradicional. Entonces, por ejemplo, vivimos mi hijo y yo, ¿no? Ujú. Entonces tengo tíos que le dicen a mi hijo, es que tú eres el hombre de la casa, tiene 9, ¿no? Ujú. Entonces yo los volteo a ver como diciendo, no jodan, o sea, Bueno, el niño de la es casa. como esta idea de cómo es el varón, La carga cultural que viene con ese dicho. pero es una creencia, o sea, porque también como a los varones es como este rollo de, Cuidar. tú cuidas, tú eres Sí. el encargado, no eres el encargado. A veces hay gente que te dice, no sé, hace poco escuchaba que una chava no quería dormir sola y llegó su novio, ¿no? Y su papá dijo, ya es que ya está con el novio. Yo pensé y dije, bueno, ¿y si ¿El quien novio no entra, ajá, tiene Sí. una arma? No sé, o sea, Sí. ¿cómo dormirá ese novio pensando que está ahí para cuidarla? No, O sea, pero además, ¿y si es el novio que la violenta? Ajá, esos son otros temas, ¿no? Sí, ¿No? claro, que tiene mucho que ver con género. Pero tiene que ver también. con género. Y luego también pasa que las mujeres cuando salen, pueden ser 200 mujeres juntas que salieron a tomar una bebida, Sí. pero siempre están solas. Porque no hay un hombre, No hay un varón. no hay quien las esté cuidando, ¿no? Y entonces ese tipo de carga cultural precisamente es a la que me refiero, que se nos impone. O sea, si sales tú con 7 amigas y viene un tipo que te quiere ligar, es ¿por qué tan solita? Y es como, no estoy sola, hay otras 6 ahí que están conmigo. Y entonces, Ya. y yo un poquito, entonces esto que tú dices, cuando es identidad sexual es cómo yo me siento. Ujú. O Como sea, yo me puedo tener asumo. vagina, pero yo me asumo como Hombre, Como hombre. o como otra cosa, ¿no? Como- Entonces ahí es muy importante. De hecho, precisamente ya en psicoterapia, lo que a nosotros nos importa no es tanto lo que culturalmente se diga, ¿no? Claro, Sino es cómo la experiencia. persona se siente respecto a eso. Pero muchas veces, Ujú, o sea, en la psicoterapia lo que la gente dice pesa. Por ejemplo, ujú. a ver, algo, no sé, el divorcio. Yo mujer Sí. me acabo de divorciar y llego a psicoterapia porque me siento... Yo me divorcié hace mucho tiempo y alguien me dijo, fracasaste. Es una palabra Ajá, muy muy fuerte, fuerte. porque yo no sé si a un hombre le dicen fracasaste, No, claro que no. pero, o sea, es como lo que tú crees de eso y cómo los demás te miran, Así es. ¿no? Exactamente, entonces precisamente la psicoterapia con enfoque de género, lo que tratamos de hacer es, ok, digamos, este ejemplo me parece muy bueno. Llega una mujer recientemente divorciada, con el autoestima hecha pedazos, Ajá. ¿no? Y me dice de buenas a primeras en la consulta, la primera, ¿no? Es que la gente me dice que fracasé. Y entonces, en la perspectiva de género, lo que hacemos es, ¿por qué fracasaste? O sea, ¿con qué está relacionado esto, no? Y eventualmente vamos a descubrir que tiene que ver con esto de que, pues es que soy mujer, ¿no? Y hay muchas creencias judio-cristianas metidas ahí Sí. también, obviamente, donde la mujer si pierde su virginidad, si pues se divorcia, si tiene un hijo fuera del matrimonio, todo ese tipo de O ondas. entre más hijos tenga. También, ¿no? Claro. Claro, si es con el mismo hombre, Es es una porque cosa. está bien, ¿no? Pero si tiene un hijo de muchos hombres, es una Sí. puta, ¿no? O sea, Claro. rápidamente hay como una, y perdón, no sé si puedo decir groserías, Sí, pero una le sentencia, pones un ¿no? pip o algo así, ¿no? Hay como algo que se mete, ¿no? Que se incrusta en el cerebro de esta persona y como un introyecto justo, Sí. la persona lo cree. Entonces, en la terapia, en el consultorio, nuestro trabajo es deconstruir precisamente esas creencias. pero ojo, Kike, o sea, yo también Ujú. pienso, o sea, si nosotros como psicoterapeutas no estamos como empapados del enfoque de género, Claro. también le podemos dar en la madre a un paciente. Es que ¿no? de repente podemos, por ejemplo, yo el otro día escuchaba una masterclass que Ujú. hicimos nosotros, que la doctora Sherezada decía, a veces desde la entrevista hace sentencias, ¿no? Porque yo te veo a ti, te sientas ahí, te pregunto, ¿y tienes novia? Ajá. Y el papá del niño, ¿no? Ajá. O tienes esposa, ¿no? Porque vemos a alguien y ya con eso Y y el asumimos. constructo asumimos muchas cosas. Así es. Y lo que ella explicaba es que de repente, si esta persona de enfrente es alguien que está en un conflicto de identidad, hablemos de una preferencia homosexual, cuando tú haces esta pregunta directamente, como que vuelve a hacer un clic con lo que quizá vive afuera, entonces Claro. cuesta más que Pues se yo abra. pensaba, porque a mí me ha pasado mucho con chicos que vienen con los papás, ¿no? Y me ha tocado por ahí 2 casos de papás muy machos, esos hombres, botas, sombrero, Ujú, camisa abierta, ujú. cadena, ¿no? Sí. Y vienen por temas de que el chico es homosexual, ¿no? Ujú.
Y qué fuerte, porque si tú eres terapeuta y no, o sea, no eres como más abierto al tema, te alías con yo me alío con los padres claro. y lo vamos a curar. Claro, ¿no? Claro, sí. Y es lo mismo que pasaría, por ejemplo, yo pienso con este ejemplo que hablábamos de mujer divorciada, ¿no? Si como psicólogo, no tengo la capacidad de diferir mis creencias religiosas de lo que estoy trabajando en terapia, pues es como reafirmarle si eres una fracasada. A mí, Y entonces es como, ¿cómo puedo ser terapeuta si no tengo esta capacidad yo también de escindir mis propias creencias y mis personalidades y ponerme a disposición de la otra persona? ¿Creen que se pueda eso? O sea, que si eres muy religioso y eres psicólogo, es que lo puedas hacer. No creo que deberíamos cuestionarnos si se puede. Yo creo que debería ser algo que se tenga que hacer. ¿no? Pero, O sea, a ver, lo real es que muchas veces, digo, si eres un terapeuta que te supervisas, pero si no te supervisas. Eso. O sea, yo a veces he estado sentado en ese sillón donde tú estás y hay una postura aquí diciendo que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Y pues por supuesto que yo por dentro siento como algo, ¿no? Que es interesante, porque si yo siento dos cosas, una como un coraje y otra como esta sensación de, ¿y si se enteraran? ¿no? Como que pondrían en cuestionamiento lo que sé. Claro. Pero al final es discurso, ¿no? Y acuérdense un poco lo que nos han pues dejado de enseñanza quienes proponen esto de la psicoterapia. O sea, es una experiencia individual, es un discurso asociado a lo que ha vivido, a lo que quiere decir, al cómo se siente, y no estás en el juzgar, estás en el analizar. Así es. Pero lo real diferente. Es que tú, o sea, si no, no estás como además empapado de esta perspectiva, ¿no? Si te digo, si no has escuchado, si no te dispones a leer, no sé, o sea, tú también, tus creencias pueden darle en el traste a esto. Yo pienso en una pareja, por ejemplo, no sé, yo pienso por ejemplo en una pareja violenta. Sí. Y yo digo, si yo creo que la pareja debe estar a costa de lo que sea, yo le voy a decir, no, pero deben de tratar, pero debes de trabajar, ¿no? Hay cosas a mí de repente, en algunos enfoques, no voy a decir porque se van a venir encima de nosotros, que yo he escuchado... Es nuestro primer programa. He escuchado como este rollo, se me hace muy patriarcal, de el hombre, como el hombre es como el eje de la familia, ¿sabes? Eso yo digo, híjole, y si no hay hombre... Exacto, es justo eso, y es muy importante porque, por ejemplo, cuando yo estudié psicología, en ningún momento me educaron o me dijeron, es que cuando estás en el consultorio no son nada más las personas dentro del consultorio, es todas las relaciones que han formado a estas personas que están ahí sentadas contigo y que tienes que tratar. O sea, algo que pasa de ellos mucho. Y los tuyos. Y los tuyos también. Como los ves, claro. ves tú enfrente. Por eso digo, todas las personas dentro del consultorio, porque puede ser la familia entera y el psicoterapeuta o la psicoterapeuta, ¿no? Sí, pues yo también viví lo mismo que me están contando. Exactamente, y luego también recordemos, pues, a mí no me gusta mucho el psicoanálisis. Mucha gente lo sabe. Tiene mucho tiempo que no digas nada. Yo lo voy a defender tantito. Tiene muchísimo tiempo que Freud lo propuso. Sí. Y seguir estudiando el psicoanálisis solo desde Freud. Claro, es muy triste. Hay propuestas de hoy en día que son mucho más actuales y vigentes. Pero sobre todo, Freud, o sea, si nos trasladamos a la época histórica y querer que eso crea a este tiempo no es imposible. Ya no cabe, exactamente. O sea, sí está bien como un referente y como las bases de así, pero también tenemos que deconstruir lo que sabemos dentro de la terapia. Claro que tenemos hoy en día tenemos hoy en día enfrente pacientes bien diferentes. Yo tengo adolescentes que ya no hablan de un conflicto de decirle a sus papás que son homosexuales. Sí, no, los conflictos son los papás. Exacto. Real, o sea, ellos están así como ¿no? X. Exacto. O que deciden no ser mamás. Exacto. Personas adultas, por ejemplo. ¿No? Y luego también como todo el peso, o sea, sí, de hecho, creo que las nuevas generaciones, como ya precisamente se ha aperturado, nuestra propia generación, la generación tuya, la generación más, así que estamos más instruidos en estos temas, ayuda mucho precisamente a deconstruir a las nuevas generaciones, ¿no? De hecho, ahorita se está identificando que muchas pues personas de la generación Z, ¿no? O los nuevos alfas que ya están naciendo, pues precisamente ya ni siquiera se cuestionan su identidad de género. Es como, pues soy una
no sé, me recuerda mucho el capítulo de Los Padrinos Mágicos donde todos se vuelven bolsas grises, ¿no? Y es como, pues soy una bolsa gris, o sea, si me pongo un vestido, si me pongo una camisa de cuadros, si me pongo una cadena, sombrero, bigote y una falda debajo, pero pues ahorita, a todo el mundo le vale gorro, ahorita ¿no? que te escucho hablar así como amigues, psicólogos, ¿no? Yo he escuchado de gente, por ejemplo, yo tengo 45 y de gente de mi generación, ¿no? Que nacimos en los 70s. Que les cuesta mucho entender esto de usar, Freddy lo usa mucho de los hombres y las mujeres, los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Y de repente aquí ya vemos gente en pero ya no hables así. Y tengo mucha gente que dice, es que ¿por qué hablamos así? Ya no deberíamos hablar así, el lenguaje no cambia nada. Y yo siempre digo, no, claro, si el lenguaje cambia 1000 cosas. Claro que sí. O sea, el lenguaje... como mujer. Exacto. No el otro día alguien decía, es que a las mujeres solteras no las deberíamos llamar solteras, sino mamás independientes. Yo soy mamá soltera, ¿no? Y alguien me puso por ahí, es que es volver a inventar otra palabra, esta gente que se queja de todo. Es que no, es que el lenguaje cambia cosas. A mí me parece muy interesante cómo, por ejemplo, con esto de la pandemia, la gente no se quejó de aprenderse una palabra como COVID, o como Omicron, o como cualquier cosa, ¿no? O esto del espantaviejas. O sea, son palabras inventadas, estamos inventando palabras todo el tiempo. Sí, claro, internet es una palabra nueva. Exactamente, porque necesitamos ponerle nombre, así como en esto con los trastornos, que a mí no me gusta mucho llamarle trastornos, pero bueno. ¿Te gusta el enneagrama? Me gusta el enneagrama. Me gusta entender los traumas desde otra perspectiva, ¿no? O sea, me encantan sus pedradas. Claro. Y entonces es interesante cómo la gente se queja por unas cosas, pero no se queja por otras, ¿no? Entonces, exactamente, y tiene mucho que ver ahí el sesgo de género en muchos sentidos, como por ejemplo, esto de Buzz Lightyear, que estuvo súper fuertísimo, ¿no? Son dos mujeres besándose, ok, pero llevan a los niños a ver Thor, y le ve las nalgas a este hombre y hablan de orgías. Todo el mundo habla. Exactamente, y hablan de orgías, y si le ves una chichi a una mujer en una película y el niño lo ve, nadie dice nada. Claro. Pero si ves a dos mujeres en una relación comprometida con una niña en brazos y se dan un beso, porque quién sabe si se van a volver a ver, no, es que están homosexualizando a los niños. Y es como, la palabra homosexualizar no existe para empezar, ¿no? O sea, la inventamos, pero es y define algo, es como esta gente que cree orientación. que porque los niños ven, ya van a copiar, ¿no? exactamente. ¿No? O cómo le explico a mi hijo las mujeres trans. Pues ponle una mujer trans enfrente y que le pregunte lo que quiera, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? De hecho, justo el hijo de Ana llegaba a mi departamento y él analiza, o sea, va a un cuarto y como que analiza y va al otro cuarto y de repente llega y le dice, oye, Renato y Freddy duermen. No, me pregunta a mí, ¿dónde duerme Renato? Pues aquí. ¿Y tú? También. Y me llamó tanto la atención que salió corriendo en ese momento, ¿no? Y creo que fue y le dijo a Ana así como de, ya me di cuenta, ¿no? O sea, Freddy y Renato son pareja, ellos sí. Y dice, son como Michi y Cam del Modern Family. Claro. Sí. Ya, acabó. Incluso ahora con la película me dice, mamá, ¿por qué la gente habla tanto de ese beso? Y yo dijo, porque no entienden. Porque no entienden que dos mujeres. Y la realidad es que ¿no? Históricamente todo lo que se ha relacionado con la cuestión del sexo como la actividad, vamos a llamarlo así, nos ha generado muchísimos problemas. Particularmente Latinoamérica es la región del mundo que más problemas tiene porque... pero tiene mucho que ver también con que somos de historia católicos, o sea, nosotros nos formamos en una creencia judio-cristiana, sí, casi todo Latinoamérica. Pero no evolucionamos, ¿no? Porque también hay otros países que tienen esta influencia católica que han evolucionado, por ejemplo España, ¿no? Bueno, amigo, pero a ver, o sea, veamos Estados Unidos, por ejemplo, también, que acaba de derogar la ley del aborto en todo el país, o sea, eso es regresar al año de la Inquisición. Los derechos se cuestionan y además se sancionan, o sea, como si no tuvieras derecho a respirar o a caminar o a manejar. Aquí tenemos que hablar mucho también de los grupos de poder, o sea, los grupos que están en el poder, que se les conoce como hegemónicos, al menos dentro de la academia, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están dentro de este comité hegemónico? Generalmente hombres blancos heterosexuales, ¿no? Y con dinero, claro, de cierto nivel adquisitivo, porque ser hombre blanco y heterosexual te da más posibilidades de tener más dinero que si eres mujer, una persona racializada, o si tienes preferencias no heterosexuales. Y eso es un hecho. O una orientación. Hay una discusión muy grande de decir, no,
Pero es un Ajá, hecho. no, es que sí. Cuando O sea, tú eres atractivo, cuando tú eres blanco, cuando tú eres hombre, tienes si tú te más pones a posibilidades. analizar como en estas revistas tipo Forbes o ese tipo de ondas, ¿no? Y de que los 100, las personas Más ricos 100 del mundo, ¿no? Blancos. Lo ves, pelones, blancos, hombres. Si acaso hay unas 10 mujeres como por ahí, pero son blancas o hijas de no sé quién que heredaron la compañía de no sé Exacto. cuánto, como lo esto de las gemelas Sams o no sé, o sea, como todo esto es, Sí. se vuelven como Había- Barbies, ¿no? Por había eso un son Barbies estudio- y Había un Kens, ¿no? estudio de los blancos, es que es un estudio real. Y luego hay estudios también aquí en México del color de la discriminación, creo que se llama algo así, donde vieron como de qué color son los diputados, de qué color, por ejemplo, Carlos Slim, de qué color es. Hay O sea, un- todo no ese sé si tipo se de acuerdan ondas. no sé si se acuerdan de un experimento que hicieron. Ah, de donde a los los niños les muñequitos. preguntan de qué color eres y los niños son morenos y no se ven morenos. Dicen Sí. que son blancos. O dicen que la gente morena es mala. Oigan, pero para recapitular, porque ya nos queda muy poco tiempo. O sea, esto de la intervención, Sí. aquí los tres damos psicoterapia, Ujú. esto de la intervención con enfoque de género, con perspectiva de género, con incluso una influencia del entender el género, ¿en qué crees que se basa? O sea, O cómo ¿cuáles tendría que ser. crees que sean 5 reglas que deberíamos de seguir mínimo? Bueno, número uno y más importante, yo creo que las personas que estamos encargadas de dar psicoterapia debemos pues deconstruirnos primero Deconstruirnos, nosotros, ¿no? Porque desde el hecho de usar el lenguaje inclusivo, no preguntar ¿es tu novio? ¿Es tu novia? Con el hecho de que usemos palabras como pareja, ¿no? O pareja sentimental, o pareja incluso también porque el hecho de decir pareja ya inmediatamente le metemos como que hay un romance con sexo, con todo, y pues puede ser nada más la persona con la que cojo, ¿no? O olvidar esto de esposo o esposa. Esposo o esposa, Porque o de asociado que fuerza a de- ciertas edades tengo que ya estar casada, y entonces estás Sí. casada, ese tipo de cosas es como, ¿no? Entonces, Sí. esa sería la uno, como empezar a deconstruir la forma en la que hablamos y abrir la cabeza, porque a mí me parece terrible que tengamos una persona aquí que necesita ayuda, que viene ayuda, que está pagando por ayuda, que no, vaya, se los podría gastar en Coca-Cola, Sí, sí, chetos y como dice la gente, ay no, no vayas a terapia, no mejoras otra cosa como tal. Es como, Véndalo. ajá, ¿no? Y es como, ay, bueno, está invirtiendo dinero, tiempo, esfuerzo, se siente pues mal, ¿no? Y todavía que la persona que está aquí le venga y le reafirme, no, pues es que sí deberías sentirte mal, porque, o sea, no, tendríamos que hacer por ahí un trabajo, ¿no? Sí. Ese es número uno. Número dos, a mí me gusta pues dar psicoterapia, tengo formación como gestaltista y todo este rollo, pero no me gusta meter la teoría antes que la persona. O sea, este enfoque científico en muchas ocasiones, pues cuando hacemos ciencia vamos con muchos conceptos obviamente previos, pero cuando ya estás en trabajo de campo, Uno a uno. ajá, es como, Sí, a ver, es la dime persona. tú, Sí. o sea, lo que tú me digas siempre es más importante, tu experiencia siempre Claro. es más importante. Si tú crees que ser hombre es esto, o ser mujer es el otro, o si no hay ninguna de las dos, no, o sea, es lo más importante, no lo que yo tengo en mi cabeza, sino lo que tú me estás diciendo y cómo podemos ayudarte precisamente a que tú te sientas mejor con eso, ¿no? Hay que dejar atrás esta clasificación. Así es, o que sea, necesariamente tuviéramos que... por eso yo estoy parte como del movimiento antipsiquiatra también, porque yo estoy muy en contra, para empezar, de que droguemos niños, ¿no? Pues tú que trabajas más con infancias. Me que- quiero mi perrada. Sí. Tú mandas gente al neurólogo y al psiquiatra. No, pero está bien, a mí me parece que está bien ir al psiquiatra si ya tienes una La situación base. que no se puede, bueno, manifestar, ¿no? Si te haces pruebas y ya viste que no estás produciendo serotonina, dopamina, todo este rollo, órale, va, métete un chocho o algo para que te ayude, Además ¿no? hay una edad mínima para empezar a medicar. Así bueno, es, pero a lo que voy es, por ejemplo, los niños con TDA, los niños que, bueno, yo soy autista un poco y nunca me metieron medicamentos ni nada, pero sí he visto niños con Ritalin que están así. Sí, No. la dosis es muy importante. Y luego ni siquiera lo necesitan, o sea, tal vez son niños que aprenden de otra manera o que necesitan este tipo de cosas, ¿no? Entonces podría ser la número 3, ¿no? O sea, no patologizar lo que veamos en terapia, sino verlo como parte de un sistema más grande en el que la persona que ha estado aquí, y aquí me voy a poner un poquito sistémico, ¿no? Representa precisamente un malestar de todas las relaciones de poder con las que tiene. Claro. La persona que viene a terapia
muy raramente vas a tener a Carlos Slim aquí en terapia, porque pues si te está yendo bien y estás cubierto de privilegios, pues ¿qué te vas a venir a cuestionar? ¿Quién te va a venir a hacer sentir mal, no? Así que lo que estábamos hablando, tú no sabes quién es mi familia, ¿no? Tú no sabes quién es mi papá. Entonces, ese tipo de personas raramente se van a cuestionar sus privilegios y raramente van a tener un conflicto y van a venir acá. Entonces, ¿quiénes tenemos más en terapia? Personas subalternas, personas que no están en el centro de la atención o el foco, ¿no? Personas que viven en la periferia, que no tienen acceso a servicios en muchas ocasiones. Me encanta cuando hablas del privilegio, porque muchas veces hablamos desde el privilegio, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo Uh-huh. tengo casa, tengo un trabajo, ¿no? A veces puedo decir cosas porque no estoy del otro lado. Exactamente. Es como cuando platicas con alguien que está deprimido y le dices, ay, no te sientas así, piensa cosas felices. Ajá. O sea, la gente que dice eso es gente privilegiada que no conoce lo que es la depresión. Y a ¿no? veces este privilegio tiene mucho que ver con una cuestión situacional, porque a Sí. lo mejor en este momento de mi vida me va muy bien y estoy muy feliz y de repente por se eso va mi creo que negocio, sí. mi matrimonio, todo se va, Sí. cambia, ¿Cuál ¿no? sería la 4? La 4 pues sería, yo creo, precisamente como ya estamos hablando de construcción y todo este rollo de atender a la persona en la experiencia y pues trabajar con lo que hay, ¿no? Yo diría también el no cuestionar lo que pasa con la persona. O sea, nosotros no estamos aquí para cuestionarte, no estamos aquí para ofrecerte una apertura, una diversidad de puntos de vista. Y ese sería, puede ser el número 5, instruirte. O sea, aparte del número 1 que es de construirte, es instruirte, estarte continuamente renovando, ir a procesos de seguimiento terapéutico, ¿no? Preguntarle, no sé, así como nosotros, ¿no? En esto, ¿no? Como, oye, es que fíjate que me llegó un paciente y con el cafecito y así, ¿no? Claro. Y precisamente que otra persona que sepa de estos temas también te ayude y digas... O intercambian experiencias. Exactamente, ¿no? Yo pienso que un poco es una obligación de quienes Sí, hoy en día nos sentamos frente a otro o a otra Sí. o a otro. De culturizarnos en esto, la ideología del género, de culturizarnos en esto, lo que ha pasado, lo que ha cambiado, Sí, claro. de lo que se vive en el mundo, que influencia a México, que México influencia al mundo, pues porque sí tendríamos que tener una perspectiva mucho más abierta, ¿no? Y es muy importante porque en terapia precisamente la gente viene aquí porque se le cierra el mundo, porque ya no sabe cómo salir adelante, porque no tiene idea de qué hacer. Claro. Y cuando viene aquí y nos pregunta o nos cuenta su vida, lo que quiere precisamente es una perspectiva diferente, ¿no? Que le pueda así como, ah, claro, es que no es mi culpa, ¿no? Sino que también pasó esto, también pasó el otro, y ayudarle a responsabilizarse, ¿no? Claro. Y en estas cuestiones de género no podemos ayudar a la gente a responsabilizarse de lo que otra gente venga y le diga. O sea, Claro. es más bien ayudarle a separarse y entender que lo que nos digan allá afuera y lo que yo me digo a mí mismo, ¿no? Es más importante precisamente que lo que pasa allá afuera. Claro. Sin dejar de tomar en cuenta, porque pasa también que muchas personas como nosotros, que nos dedicamos a esto, pareciera que del consultorio para afuera, no, pues no pasa nada, ¿no? O de la cabeza para afuera, es que cada cabeza es un mundo y se tiene que resolver en sí misma. No, o sea, si no tengo que comer, Claro. si no estoy durmiendo bien, Claro. si tengo 5 hijos vivos, o sea, soy mamá independiente, no me gustó, me encantó mucho ese término, está bien padre. Si soy mamá independiente, tengo 5 hijos, tengo un montón de cosas que hacer, o sea, obviamente no con, ay, sonríe más, es que así vas a estar menos deprimida. No, necesito un chocho, necesito alguien que me escuche, necesito dejar a mis hijos un rato con alguien más y escaparme e irme a un spa, o sea, me explico, o sea, como Yo creo que el esto de la autocuidado. perspectiva de género da como para mil pláticas, porque Sí. a mí se me ocurren muchas Muchos cosas ahorita, ¿no? Sí, es que es real, porque yo pienso ahorita, por ejemplo, en el trabajo de las mamás, o sea, en cómo el género está en todos lados, y cómo Sí. todo esto que pensamos de lo que es el género invade todo lo que hacemos. Y es que es como una de las cosas que dice el movimiento feminista, ¿no? Lo personal es político. Cada cosa que yo hago, cada interrelación que yo hago, contigo, con la persona que está detrás de esta cámara, ¿no? O sea, tiene una afectación en lo que hace en su vida cotidiana. El hecho, Sí. por ejemplo, de estar hablando de esto, por ejemplo, el término que usaste, una mujer independiente, Algo te produce. ya me fue como, chingar, es cierto, se les dice mamás solteras. Pero no tiene su nombre. Exacto, y luego son solteras realmente, o sea, como que empiezas a cuestionar todo eso, ¿no? Y Al final necesitas...
sujetos, y la palabra Así sujeto tiene mucho que ver a que estés interrelacionado. Que ¿no? estés atrapado Sí. al sistema, ¿no? Bueno, Quique, muchísimas gracias por tu tiempo. De Se nos nada, fue tengo súper mucho rápido. frío, pero está bien. Como dice. Y Esta gracias plática a todos da los que todo. nos están viendo y escuchando también. Sí, les invitamos a que un poco entren más a estos temas. Internet de repente ayuda, y a buscar formaciones que hablen un poco más desde una perspectiva profesional, que nos sigan nutriendo, porque no todo es lo que estudiamos en la maestría, en la especialidad, en la licenciatura, o aquel libro que leímos que se publicó hace 10 años. Creo que la contemporaneidad también vale la pena de seguirla de cerca. Así es. Muchísimas gracias. Pues gracias por Gracias. invitarme, estuvo muy padre. Pasó muy Muy rápido. padre, también podría ser una frase, ¿no? Muy padre. A cuestionarnos. Gracias. A ti. Hasta luego.